Sí, es bien cierto. Hay que hacer un poco de remembranza. Se hablaba en primer lugar un crecimiento alrededor del 3%, como tú lo has mencionado, Pedro, Ujú. ¿no? Para este año, pero sin embargo en el Foro Económico Mundial de enero de este año, para América Latina en promedio, ¿no? Guardando casos particulares, ¿no? Que sobrepasan, pero la tasa promedio era 1,3. Entonces hay que preguntarnos qué está pasando con el Perú, que nos estamos acercando a esa media. Vamos a darle la bienvenida a Carlos Castro, Paz, decano del Colegio de Economistas de Lima, al cual le damos la bienvenida. ¿Cómo está, señor Castro? Buenas noches, bienvenido a Exitosa. Vamos a buscar que active su audio, por favor, porque cuando hablamos de economía es una situación que le interesa a todos los peruanos. No solamente es bueno tener buenas cifras en el tema Macroeconómicas. macroeconómico, sino en el ciudadano de a pie. Cómo se puede Claro. distribuir mejor esos ingresos y también, ¿por qué no hablar sobre los gastos que hace el Parlamento Nacional que salen de nuestros bolsillos? Y si, por ejemplo, hablamos de un gasto al ciudadano de a pie, hace unos días se veía para el mercado y hay una disminución en el ingreso de productos de primera necesidad. Caso, por ejemplo, el tomate, que el kilo estaba costando 7 soles, la cebolla 6 soles y otros productos más que afectan la economía. Si en chiquitito te afecta, ¿cuánto más impacta cuando, por ejemplo, te dicen que el crecimiento económico del país se está reduciendo de manera porcentual? Hablaban que creceríamos 2,7, luego 2,5, luego 2,3 y ahora han reducido la perspectiva de crecimiento del país de 1,8 a 1,3 para este periodo 2023 según Credit Corp Capital. Y esto hablamos, Comunicaste Catiusca, con Carlos Castro, Paz, decano del Colegio de Economistas de Lima. Señor Castro, buenas noches una vez más. Bienvenido. Buenas noches. En primer lugar, agradecer a Exitosa, te escucha, y en especial a ambos ustedes, Katiuska, Pedro. Y siempre es importante hablar de economía y sobre todo, ¿no? En un lenguaje sencillo para que nos entienda el ciudadano de a pie qué es lo que está pasando con el país y cuáles son las perspectivas en el futuro, sobre todo en cuanto a crecimiento y empleo. Creo que lo último es lo que le interesa más al ciudadano de a pie, Ujú. porque creo que el empleo formal brilla por su ausencia. Es un tema, creo que no ha estado en agenda de los últimos gobiernos, sobre todo de crear empleo formal, ¿no? Entonces creo que es importante hablar de estos temas. Sobre el crecimiento económico, Katiuska, Pedro, sí, es bien cierto. Hay que hacer un poco de remembranza. Se hablaba en primer lugar un crecimiento alrededor del 3%, como tú lo has mencionado, Pedro, Ujú. ¿no? Para este año, pero sin embargo en el Foro Económico Mundial de enero de este año, para América Latina en promedio, ¿no? Guardando casos particulares, ¿no? Que sobrepasan, pero la tasa promedio era 1,3. Entonces hay que preguntarnos qué está pasando con el Perú, que nos estamos acercando a esa media, ¿no? Como bien tú lo has dicho. Estábamos en un promedio de 2,8, Ujú. 2,7, hubo las paralizaciones de enero, hay que acordarse también que dañó mucho el tema económico, la inestabilidad política que eh, se tiene como problema fundamental en el país, ¿no? Creo que está muy lejos de compartir una agenda país por parte del Ejecutivo y el Legislativo, es un problema que lo vemos todos los días. La pérdida de legitimidad de ambos poderes no ayuda también a dinamizar la economía. Y hablando del crecimiento económico, sí, ha ido disminuyendo por diferentes factores, para que nos entiendan quienes nos están escuchando. En primer lugar, el tema de las paralizaciones que hubo desde diciembre y comenzando todo este año, que causó bastante daño a la economía. Por tomar ejemplo, prácticamente se paralizó el sector turismo y recuperar el sector turismo está costando bastante. Algo parecido también le pasó al sector turismo cuando vivimos el tema de la pandemia, que se paralizó por completo y dañó muchos negocios, incluso hasta quebraron negocios, sobre todo en cuanto al tema gastronómico, ¿no? Por las circunstancias que estábamos viviendo en esos tiempos. Ahora, señor Castro, dentro de estas reducciones de la perspectiva del crecimiento económico del país, que según Credit Corp Capital baja de 1,8 a 1,3, ¿tiene mucho que ver el escenario del fenómeno El Niño? ¿Influye mucho la perspectiva del impacto que podría causarse con destrozos, con huaicos, con pérdidas económicas, de repente puentes colapsados, carreteras que podrían venirse abajo?
¿Todos estos factores influyen mucho en la perspectiva de crecimiento económico del país? Sí, justo quería vincular tu pregunta con lo que pasó en marzo. ¿Te acuerdas Ujú. el tema de la lluvia que tuvimos en este año? Sí. Y también causó daño, ¿no? Pero ahora estamos viviendo el fenómeno del niño global, que todavía no se tiene claro cuánto va a significar en impacto. Esperemos que este fenómeno del niño global no afecte o su impacto sea tan fuerte en el que tú estás comentando, en el tema destructivo, ¿no? Porque ahí sí vamos a tener serios problemas. Sí, se habla que posiblemente podría afectar un 0,4 a un 0,6 del crecimiento del PBI, ¿no? El tema de los problemas climáticos que hemos tenido en este año, ¿no? Y quizás un poco más, pero sí también ha afectado. Pero también hemos hecho las cosas mal. Acuérdate, Pedro, Katiuska, que no enfrentamos bien también la campaña agrícola. Tú sabes que el sector agropecuario es donde se dinamiza más empleo y lamentablemente su crecimiento para este año no llega ni siquiera al 1%, está más o menos al 0,4 estimado su crecimiento. Es más, la pesca va a tener una disminución del 15% de lo que más o menos ya ha estimado COMEX, ¿no? Entonces, hay sectores que están siendo bien golpeados y eso afecta también no solamente al crecimiento económico, sino también al tema de generación de empleo. Aparte de ello, que no se ha podido promover o avanzar con esta inversión del sector privado en el sector minería, que era más o menos entre 5 o 6 proyectos ambiciosos, ¿no? Sobre todo de Zafranal, Falchani, ¿no? Y por mencionar algunos de ellos, ¿no? O el tema de Altamina, ¿no? Sin embargo, eso también ha afectado al crecimiento económico del país. Nosotros somos un país minero, indistintamente de la mirada que tengamos, ¿no? Tanto en lo político, en lo económico, debemos aprovechar el sector minero y sobre todo la generación de ingresos para el Estado, pero que estos ingresos también signifiquen bienestar para la población. Lo que no vemos también es un accionar público con eficiencia, Pedro Katiuska. Y ese es otro tema que Ujú, también afecta al crecimiento económico, aparte de la institucionalidad, que es ujú. sumamente importante para generar confianza en los agentes económicos. Y yo No estamos mirando más allá del corto plazo y es lamentable que seguimos entrampados en estos últimos 6 años en una crisis política que cada día crece más. Así es, yo quisiera apuntar ahora a los sectores productivos que se van a ver afectados producto del fenómeno del niño. La pesca, por ejemplo, la anchoveta, somos principales productores y exportadores de anchovetas, va a desaparecer. Pero si hacemos un plan de contingencia, podríamos aprovechar los otros productos hidrobiológicos que van a estar en su máximo esplendor. La agricultura, van a haber huaicos, deslizamientos y eso va a afectar a los hermanos agricultores y el bono de riesgo y han dicho que no es suficiente, que no da la cobertura que ellos requieren. La empresa textil, manufactura, desde ya, que estamos en julio, estamos a puerta del fenómeno del niño global, ¿cómo debería prepararse el gobierno, los ministerios, los gobiernos locales y regionales? En primer lugar, no hemos hecho bien las cosas, sobre todo en el tema de la lluvia de este año. Hemos visto una ineficiencia terrible para atender los grandes problemas que ha sufrido Piura, Tumbes, por citar algunas ciudades, Chiclayo, ¿no? Y ahí siguen los problemas. Aparte de la pandemia del dengue, que también no lo hemos enfrentado adecuadamente, creo que ha habido una ineficiencia terrible, teniendo recursos del Estado. Y no solamente tenemos dengue, ahora tenemos otros males que se están apareciendo por el tema climático, ¿no? Como la chikungunya, Julián Barret y otros, eh, ¿no? Unas pandemias que siempre aparecen en estos fenómenos climáticos que está afecto al Perú. Sin embargo, tú lo has dicho, está siendo afectado incluso la agroexportación. El otro día ha salido, ¿no? Especialistas y también representantes de este sector tan importante
y que dinamiza y crea mucho empleo, que la producción ha bajado, no solamente en cantidad, sino también en calidad, y está siendo afectado, ¿no?, este sector agroexportador. ¿Mm? Lo otro, también no ha habido un apoyo fuerte que hubiera sido como oportunidad desde el COVID, y más aún que necesitamos crear empleo, la micro y pequeña empresa. Es un tema que no está en agenda. Creo que se necesita un gobierno fuerte en que sintonice con la demanda de este sector y aprovechando como oportunidad la formalización, pero a su vez también un encadenamiento y que forme parte de los ciclos económicos con la micro y con esta micro y pequeña empresa, con la mediana y gran empresa. Creo que ahí está el sostenimiento de esa micro y pequeña empresa, pero con apoyo del Estado. Es decir, Ya. uno, formalización, innovación tecnológica, crédito, ¿no? Y asociatividad. Es más, las compras estatales, tenemos una ley, lo hemos conversado en algún momento, Catiusca, Pedro, la 28015 del 2003, creo que está esta ley, que no se ha cumplido, que el 40% de las compras estatales debería ser atendido por esta micro y pequeña empresa. Y no se efectúa, no se cumple esta ley. Aunque tantas veces lo dice que lo van a hacer, pero no lo hacen realidad. Sin embargo, si Así aterrizamos es, el le sacan la tema, vuelta, le sacan la claro, vuelta. si aterrizamos el tema, señor Castro, ¿qué significa reducción de la perspectiva de crecimiento económico del país para el ciudadano de a pie, para el amigo del volante, para el oyente que está en el transporte público, para las señoras, los señores que están viendo el programa a través de la tele en casa en estos instantes, a los que tienen que salir a trabajar el día a día, los ambulantes, para todos ellos, para todos nosotros del mercado? ¿Qué significa que ya no vamos a crecer al ritmo de 3% que nos dijeron y que luego bajaron a 2.3, a 2.1, 1.9 y ahora nos dicen que sería 1.3? ¿Cuál es el impacto? Uy, terrible, porque el 3% no nos sirve. Imagínate que bajemos por debajo del 2%, Pedro. Para que nos entiendan los televidentes, el Perú en promedio necesita crecer por encima del 5%. Y necesitamos generar empleo formal para las nuevas generaciones y los peruanos, hombres y mujeres que están en edad de trabajar, por lo menos por encima de 300 puestos de trabajo anuales. Entonces, empleo no va a haber. En segundo lugar, afecta a toda la economía porque el Estado también se perjudica al no tener ese crecimiento, ¿no?, esperado del 3%. No, también va a afectar los ingresos también del propio Estado para atenderlo, porque se va a resentir también el sector privado. Y sin el sector privado, un sector privado que genere empleo, que crezca, ¿no?, indudablemente no va a haber también el pago, la atribución, esa contribución que hace el sector privado en sus actividades económicas vía impuestos, ¿no? Entonces, ese es el gran daño que se hace cuando no llegamos a esas proyecciones esperadas de crecimiento. El Perú, si tuviéramos una condición más óptima desde la institucionalidad, menos crisis política, mirando una visión de país mediano o largo plazo, creo que tranquilamente podemos seguir creciendo a lo que tuvimos en algún periodo por encima del 5%. Y no nos llame la atención, con innovación tecnológica, con un Estado que planifique, con un Estado que se ponga de acuerdo con el sector privado, ¿no? Y con mayor institucionalidad y una lucha más eficiente contra la corrupción, creo que podemos llegar a ser un país mucho más desarrollado. Y lo más importante, lo que ustedes han mencionado, muy poco se habla, el bienestar de la población. Creo que es otro punto que ojalá se debata y esté en la agenda de los planes de gobierno en las próximas elecciones. Es decir, que un aumento del sueldo mínimo está bastante lejano, casi imposible para este año. Seamos optimistas, Katia. En donde se Katiuska. debe de discutir no solamente la remuneración mínima vital, sino también estrategias de fomentar el empleo formal. ¿No debería ser en el Consejo Nacional de Trabajo? ¿Funciona este Consejo Nacional de Trabajo? Entonces, creo que estamos muy lejos
de dar esas condiciones, más aún en lo que está sucediendo en el país y por los factores externos y el tema climático. Creo que lo más importante es cuidar estos puestos de trabajo y en lo posible, en los sectores que no van a ser tan golpeados por el efecto climático, sí poder fomentar empleo, ¿no? En buena hora que se esté dinamizando nuevamente el turismo. Es un sector que todavía el Perú no lo está aprovechando y no nos engañemos. No tenemos un Estado pensante y que piense en grande sobre el futuro del turismo. El Perú en los próximos 10 años, si nos ponemos de acuerdo, creo que podemos ser una potencia mundial en turismo. Con todos los problemas que tuvo o tiene México, ¿no? Que son algunos parecidos al Perú. México es una potencia mundial en turismo y en algunos casos ha producido turismo de fantasía que no lo tenía antes, ¿no? Ahí lo vemos Cancún, ahora Puerto Vallarta, Acapulco, y creo que Perú Tulum. teniendo mucho más No lo atractivo, supo ¿no? aprovechar. No lo sabemos aprovechar No hasta el no momento. lo sabemos aprovechar. Bien, Así señor tú lo has Castro. dicho. Muchas gracias por la Muchas comunicación gracias. alcanzada. Buenas noches. Al contrario, a ustedes y estaré siempre atento a sus convocatorias. Bien, Abrazos. muchísimas Un gracias. abrazo.